Bien, como les comentaba, entonces vamos a hablar de sucesiones, que integra los contenidos de la unidad 11 de nuestro programa. Cuando hablamos de sucesiones, lo que nos estamos refiriendo a la transmisión de derechos de una persona a otra, el derecho de dominio, un crédito, una obligación, una deuda, la propiedad de cosas, es el derecho de dominio, otros derechos reales. Y cuando hablamos de sucesiones, entonces tenemos que distinguir dos especies de sucesiones. La sucesión universal y la sucesión singular. La sucesión singular es la que atañe a uno o algunos bienes o derechos de manera concreta. Por ejemplo, una persona que adquiere un vehículo pasa a ser sucesor en el derecho real de dominio de ese vehículo, sucesor de quien se lo vendió. Esta es la sucesión singular. Y la sucesión universal es cuando se transfieren todos los derechos, o una parte alícuota, una parte proporcional, de el antecesor al sucesor. Esta sucesión universal es por causa de muerte, es decir, razón del fallecimiento del antecesor, y por una presunción que establece la ley, que es que esos bienes, ese patrimonio, esos derechos y también las obligaciones no podrían no tener un titular, ¿no? Un propietario, quien sea, digamos, el que pueda ejercer esos derechos, quien sea propietario de las cosas de las cuales era el antecesor. Entonces, mediante una ficción de la ley, lo que se establece es que automáticamente ante el fallecimiento de la persona se transmiten a los sucesores universales, por eso lo de sucesión universal, todos los derechos de los cuales era propietario o titular el antecesor o causante, que es la persona que ha fallecido. Esta sucesión universal por causa de muerte puede distribuirse entre los sucesores universales o herederos de dos maneras. De una manera legal, prevista en la ley, una distribución legal, es decir, es exclusivamente la ley o es la ley la que establece qué bienes y qué personas serán sucesores de esos bienes, y una sucesión testamentaria, que es mediante un testamento, que es un acto jurídico unilateral de una persona que define, anticipándose a su fallecimiento, define quiénes serán y en qué medida los que van a sucederlo en la propiedad o en la titularidad de sus derechos y obligaciones, sus bienes, al momento de su muerte. Son las dos formas de sucesión. El derecho argentino y el derecho mundial reconoce también la posibilidad que en una sucesión una parte de los bienes se puede distribuir por testamento y otra parte por una distribución legal. Es decir, se admite que la distribución pueda ser en parte por testamento y en parte legal. Supongamos porque el causante, el que hace el testamento, no incluye todos los bienes en el testamento, sino que hace testamento solamente por alguna parte de sus bienes, o hace un testamento que luego quedó desactualizado, ¿no? Hace un testamento y luego compra o recibe cosas, bienes o patrimonio, cosas nuevas, y por lo tanto el testamento queda desactualizado, comprende una parte de sus bienes. Bueno, la ley admite que puede hacer una parte por una sucesión legal o intestada o no testamentaria y otra parte por testamento. No hay ninguna dificultad, no hay ningún inconveniente en esto. Es decir, podría ser que una parte de los bienes se distribuya mediante la decisión voluntaria del causante dispuesta en su testamento y otra parte por lo que dice la ley. Es verdad que en la Argentina hay poca tradición para testar, hay poco hábito del testamento, quizás esto se vaya revirtiendo o vaya cambiando, pero es cierto que existe poca aprehensión a testar, con lo cual la mayoría de las sucesiones se van a distribuir por la previsión legal, ¿no? Esta que vamos a ver ahora, por la exclusiva aplicación de las disposiciones legales en cuanto a
quiénes son las personas que van a suceder al causante. La apertura de la sucesión se produce por la muerte del causante. Hay quizás alguna confusión en esto o a veces alguna mezcla entre lo que significa la apertura de la sucesión. Esto quiere decir cuando los bienes se transmiten del causante a sus herederos, y la apertura del juicio sucesorio o el proceso judicial de la sucesión, ¿no? La apertura de la sucesión se produce con la muerte, sea que se inicie el proceso judicial o no, eso es indiferente. A partir de allí, la sucesión se considera que está abierta. Esto quiere decir que los bienes que se van a distribuir y las personas que los van a recibir son aquellos que existan a ese momento, al momento de la apertura de la sucesión, que es el momento de la muerte. Dice el artículo 2277, la muerte, real o presunta. Recuerdan ustedes que la presunción de fallecimiento es una figura, una presunción legal de la ley, en la cual en determinadas circunstancias, transcurrido cierto tiempo y producida o no alguna circunstancia que haga presumir el fallecimiento de una persona, mediante una sentencia la ley establece que se presume que la persona ha fallecido, aunque esto no haya ocurrido. Entonces se asimilan los efectos de la presunción de fallecimiento a la propia muerte. La muerte o su presunción ocasiona la apertura de la sucesión, ¿no? Entonces ahí significa que se inició la sucesión, que no tiene nada que ver con la iniciación del juicio sucesorio o del proceso judicial sucesorio, que puede iniciarse inmediatamente o no, y puede ocurrir que jamás se inicie, porque no exista patrimonio, porque el patrimonio no existe interés de los herederos en recibir ese patrimonio, ¿no? Con lo cual el proceso judicial sucesorio no debe asimilarse a la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión es la muerte. A ese momento se va a determinar qué patrimonio es el que hay que transmitir y cuáles son las personas que lo van a suceder al causante. Esto es importante, por ejemplo, lo vamos a ver en el caso de que alguno de los herederos fallezca posteriormente, es decir, fallece la persona, que tiene como heredero, supongamos, alguno de sus hijos, y sin que se inicie la sucesión de esa persona fallecida, alguno de los hijos también fallece, ¿sí? Esa persona, ese hijo que ha fallecido luego del fallecimiento de su padre, pero antes de la iniciación del proceso judicial de este último, también es heredero en la sucesión de su padre, ¿sí? Va a ser un heredero computado en la sucesión de su padre, porque al momento de la apertura de la sucesión, como dice el artículo que estamos leyendo, él estaba vivo y era heredero. Y la parte que le toque en la sucesión de su padre se lo va a tener que distribuir en la sucesión propia, es decir, se va a tener que iniciar la sucesión del padre y la sucesión de esta persona que falleció, o ese hijo que falleció después que el padre, ¿no? Esto tiene que ver con que lo que se computa al momento de distribuir una sucesión es las personas y los bienes que existían al momento de la muerte, no al momento del inicio del proceso judicial o de la sucesión como trámite judicial. ¿Cuál es el contenido de la herencia? Bueno, todos los derechos y obligaciones, ¿no? La herencia comprende todos los derechos y las obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Es decir, que se transmiten a los herederos todos los derechos, los créditos, los derechos reales de dominio o de derechos reales en general, y también las obligaciones. Es cierto, lo vamos a ver en unos minutos, que con respecto a las obligaciones, si bien se transmiten las obligaciones a los herederos o los sucesores no están obligados a pagar las obligaciones del causante, reciben las obligaciones, pero no están obligados a pagarla con su propio patrimonio, sino que en principio, y salvo las casas de excepciones previstas en la ley, los casos supuestos excepcionales previstos en la ley, el heredero paga las obligaciones que hereda con el patrimonio que hereda. Es decir, se compensan las obligaciones con el patrimonio. No tiene que sacar de su patrimonio para pagar las obligaciones del fallecido o del causante, lo cual es sumamente
lógico, porque de lo contrario, el acreedor del causante, el acreedor de la persona fallecida, podría verse beneficiado por el fallecimiento de su deudor, lo cual no admite ninguna justificación. ¿Con qué justificación, con qué razón el acreedor del fallecido o del causante podría mejorar su situación ante el fallecimiento de su deudor, ¿no? Con esto quiero decir, si al momento del fallecimiento del deudor el pasivo superaba al activo, la parte de obligaciones era mayor que la parte de los derechos o los créditos, sería injusto que por el fallecimiento de esa persona, ese acreedor que tenía pocas expectativas en cobrar, porque era más la deuda de su deudor que el crédito de su deudor, es decir, más la parte pasiva de su patrimonio que la parte activa, por el fallecimiento podría haberse beneficiado porque suma a la parte activa del patrimonio el patrimonio de los herederos del causante. Esto no admite ninguna justificación, por eso es que, si bien, como dice el artículo 2277, en la sucesión se transmiten derechos y obligaciones, las obligaciones del causante, los herederos las pagan, en principio, o como regla, con el propio patrimonio heredado, no con su patrimonio personal o particular. Luego vemos algunas acepciones, el tema de la aceptación de la herencia, la renuncia a la herencia y la cesión de herencias. Bien, la aceptación de herencia parte de la premisa de que el heredero puede renunciar a una herencia o puede no aceptar, puede rechazar una herencia, supongamos que no quisiera, por lo que fuera. Por ejemplo, no acepta la herencia porque mediante su no aceptación favorece a otro heredero. Entonces, en lugar de aceptar la herencia, renuncia a la herencia o no acepta la herencia y de esa manera favorece a su hermano, favorece a su otro progenitor, que van a heredar una porción más grande. O podría ser una no aceptación de herencia, supongamos porque tiene más obligaciones que patrimonio, o porque hubiera alguna diferencia personal y el heredero no quisiera aceptar la herencia de ese causante. Con lo cual, la aceptación de herencia es un acto voluntario del sucesor, no está obligado a aceptar, ¿no? No está obligado a aceptar, quedará la sucesión en manos de otros sucesores, ¿no? El patrimonio de otros sucesores, eventualmente, si ningún sucesor acepta, en propiedad del Estado. Hay libertad para aceptar o renunciar, dice el artículo 2287, todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o puede renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetarla a su opción a modalidades. Es decir, no podría decir renuncio a la parte de la herencia de las obligaciones, ¿no? Pero acepto la parte de los créditos, claramente, no puede aceptar una parte y otra no, y tampoco podría sujetarla a una condición o a un plazo, ¿no? Acepto solo si acepta otro o renuncia a otro, ¿no? O se acepta o se renuncia, ¿sí? Esta posibilidad de aceptar la sucesión la puede hacer el heredero o sus propios herederos, ¿eh? Como decíamos hoy, el caso de una persona que es sucesor o heredero del causante y fallece antes del inicio de la sucesión. Bueno, se lo va a computar a esa persona porque estaba viva al momento de la apertura de la sucesión del causante, aunque, bueno, quienes estarán aprovechando ese patrimonio no va a ser el propio sucesor, sino el sucesor del sucesor, ¿no? Por esta cuestión de que ha fallecido antes del inicio del proceso sucesorio. Y estos también están habilitados para aceptar la sucesión. Dice el artículo 2290, si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado a la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus propios herederos. El caso de una persona que fallece, antes de que se inicie la sucesión, fallece alguno de sus herederos, entonces se presentan en la sucesión del abuelo los nietos, en carácter de herederos del hijo de ese causante, ¿no? Y estos pueden aceptar.
Si los herederos del heredero no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar la herencia deferida al causante, los que la aceptan adquieren la totalidad de derechos y obligaciones que le correspondía a éste. Es decir, los que sí aceptan quedan con el patrimonio del, en el ejemplo, abuelo. La forma de la aceptación puede ser de cualquier manera, ¿no? Se presume la aceptación, con lo cual la aceptación puede ser expresa o tácita, ¿no? Por ejemplo, presentarse en el proceso sucesorio, no renunciarla es una forma de aceptación. Se presume la aceptación, ¿no? Se supone que el acto natural será que el sucesor esté de acuerdo con recibir el patrimonio heredado de la herencia, fundamentalmente por esta característica que hablábamos antes, no tiene que pagar con su propio patrimonio las deudas del causante, con lo cual, aunque el patrimonio heredado tenga más deudas que obligaciones, no debería causarle perjuicio patrimonial. Por eso es que se puede aceptar de cualquier manera. En cambio, la renuncia, no. La renuncia debe ser expresa, la renuncia debe ser contundente, debe ser clara, no se presume la renuncia, por esto que, digamos, significa la pérdida de los derechos. El artículo 2299 dice que la renuncia debe ser expresada por escritura pública o también puede ser hecha en acta judicial e incorporada al expediente judicial. Es una manera de determinar que la renuncia a la sucesión debe ser expresa, debe ser clara, debe ser contundente, inequívoca, a diferencia de la aceptación, que puede ser presumida. Y por último, un supuesto también de acto jurídico vinculado a la sucesión o la herencia es la posibilidad de ceder los derechos hereditarios, la cesión de herencia, cesión de la herencia, que es un supuesto de cesión, ya hablamos de la cesión como contrato de cesión, recuerdan la parte especial de contrato, los contratos en particular. El contrato de cesión admite una de sus modalidades. Si ustedes recuerdan, hemos visto la cesión de créditos, la cesión de deudas, la cesión de la posición contractual. Una modalidad de la cesión es la cesión de los derechos hereditarios. La cesión de los derechos hereditarios puede ser derechos hereditarios futuros, o sea, derechos hereditarios de una sucesión no abierta, y recuerden lo que dijimos al inicio, se considera que está abierta la sucesión con la muerte de la persona, quiere decir que es una cesión de derecho hereditario futuro, la sucesión de una persona que todavía está viva. O sea, los hipotéticos o eventuales derechos hereditarios que les corresponde a un sujeto en la sucesión de una persona que todavía no murió. Si muere esta persona, este otro sujeto es muy probable que sea heredero, por ejemplo, si es el hijo y sobrevive a su propio padre, va a ser heredero, pero puede ser que no lo sobreviva, o puede ser que cuando esta persona fallezca haya más herederos o haya un patrimonio mayor o menor. Entonces, la cesión de derecho hereditario futuro es cuando se pretende ceder derechos hereditarios de una persona que todavía no ha fallecido. Esta forma de contrato, la cesión de herencia futura, es un contrato que está prohibido. La razón de la prohibición es una cuestión ética, digamos, o moral, ética, ¿sí? de no negociar, no transar sobre los derechos sucesorios de una persona que todavía está viva, no especular con la muerte del causante, que todavía no ha abierto la sucesión, y por eso la regla es que es nula o sin ningún efecto la cesión de herencias futuras, o sea, la cesión de una herencia de una persona que aún está viva. La persona tiene su padre con un gran patrimonio, pero el padre está vivo, y entonces en vida del padre, el hijo cede los derechos hereditarios para tener dinero ya. Este es un acto, en principio, sin ningún valor, nulo. Así lo dice el artículo 1010, que si ustedes recuerdan es de la parte de los contratos. La herencia futura no puede ser objeto de contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo que dice el artículo anterior, el párrafo siguiente. La única excepción, que es una incorporación novedosa del artículo 1010, está tomada del derecho civil italiano, y que tiene que ver con la posibilidad de
acordar, aún antes del fallecimiento de la persona o del causante, la posibilidad de la continuación o el mantenimiento de una explotación económica, de un establecimiento productivo. Evitar que el proceso sucesorio de la persona que es propietaria de ese establecimiento desguace o desmantele, perjudique un establecimiento fabril, productivo, industrial. Por eso admite el artículo 1010 y dice: los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones a favor de otros legitimarios. Cuando estamos hablando de legitimarios, estamos hablando de herederos. Estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria y los derechos del cónyuge ni los derechos de terceros. Entonces, se admite los pactos sobre herencia futura solamente en este supuesto excepcional de prevenir solución de conflictos para conservar la unidad de la gestión empresaria. Lo que sí está admitido y no existe debate es la cesión de herencias o la cesión de herencias una vez fallecido el causante. Esto quiere decir, si se abre la sucesión por el fallecimiento del causante, sus herederos, sea que exista juicio sucesorio o no, no importa, porque lo importante es la apertura de la sucesión, los herederos, cualquiera de ellos, puede ceder su posición, su parte en la herencia, su posición como heredero, digamos. Lo que se cede es los mismos derechos que tiene el heredero en la sucesión, ¿sí? Todos los derechos. Por eso es que el artículo 2304, que admite la cesión de herencias, una vez fallecido el causante, dice: el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. El cesionario que se ubica en el mismo lugar que el cedente en la sucesión de ese causante, esa persona. Esa cesión de herencia puede ser a título gratuito o a título oneroso. Puede ser a título gratuito, supongamos, entre familiares, los hijos que ceden la herencia a favor de su otro progenitor, el cónyuge que sobrevive al causante, o entre hermanos que se ceden gratuitamente entre sí por una cuestión de familiaridad, de tratar de beneficiar a uno de ellos, o puede ser a título oneroso, ¿no? Cuando el heredero vende, por decirlo de una manera, vende su posición en la herencia a título oneroso. Lo que se vende es la parte alícuota de la sucesión, o sea, lo que le correspondería, ¿no? Si son 3 herederos, 1/3 de la sucesión. Si en cambio lo que se pretende transferir o ceder o vender es un bien en particular, la casa, el departamento, el auto, la lancha, no es una cesión de herencia, sino que será la venta de esa cosa, ¿no? Que como heredero, el heredero puede hacerlo, aunque para poder acreditarlo tiene que tener ciertos requisitos, que será, bueno, que exista una sentencia judicial que lo declare heredero. Vamos a lo que les comentaba respecto de la obligación del heredero por las obligaciones del causante. ¿Qué responsabilidad tiene el heredero por las obligaciones que hereda? Dice el artículo 2317, el heredero queda obligado por las deudas y los legados de la sucesión solo hasta la concurrencia de los bienes recibidos. Es decir, no tiene que pagar las obligaciones de la sucesión con su propio patrimonio, sino que paga esas obligaciones con los bienes que recibe en la propia sucesión o herencia. Esto tiene una excepción, que es el artículo 2321, que dice: responsabilidad con los bienes propios, responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y las cargas de la herencia el heredero que realiza alguno de estos 4 actos. No hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legitimarios lo intiman a su realización. O sea, no hacer inventario luego de estar judicialmente intimado a hacer inventario. La razón de ser de esto es que al no hacer el inventario podría mezclarse o confundirse
el patrimonio heredado con el patrimonio propio, y si yo no sé si esto era del causante o si esto era del heredero, el acreedor le puede cobrar a todo ese patrimonio. Segundo, el heredero que oculta fraudulentamente bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario. Esto tiene que ver con una cuestión parecida a la anterior, aunque agravada por esta cuestión de fraude, es decir, el heredero que esconde patrimonio de la sucesión para que los acreedores de esa sucesión no se cobren. Por lo tanto, si esconde parte del patrimonio, los acreedores podrán cobrarse de ese patrimonio o del patrimonio del propio heredero que actuó de manera desleal o fraudulenta. Tercero, el heredero que exagera dolosamente el pasivo de la sucesión, es decir, que miente sobre otras obligaciones de la sucesión. Esto tiene el mismo efecto que el inciso anterior, es decir, en lugar de esconder patrimonio, amplío el pasivo de manera ficticia para que los verdaderos acreedores no puedan cobrar, ¿no? Es como la contracara del inciso anterior. Y por último, el heredero que vende los bienes de la sucesión, salvo que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a toda la sucesión. La razón de ser de esto es que si el heredero vende bienes de la sucesión y desaparece la cosa, el acreedor ya no tiene con qué cobrarse, bueno, entonces le cobra al heredero. Vamos ahora sí a la primera sucesión, la sucesión por distribución de la ley, o sin testamento o intestada. En latín, ab intestato. La sucesión legal, ¿no? Sucesión legítima derivada de la ley. Las sucesiones intestadas se difieren a los descendientes del causante, a los ascendientes, al cónyuge y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación. Si no existe ninguno de estos 4 órdenes de herederos, es decir, descendientes, hijos, nietos, bisnietos, ascendientes, padres, abuelos, cónyuge supérstite o parientes colaterales, hermanos, tíos, primos, sobrinos, el que recibe todo el patrimonio es el Estado, sea nacional, provincial o municipal, o la ciudad, de acuerdo a dónde se encuentren los bienes, de acuerdo a la ubicación de los bienes. Vamos a desarrollar estos 4 órdenes sucesorios, para lo cual es importante que recuerden los órdenes que ustedes han visto en las relaciones de parentesco. Recuerdan ustedes que primer grado, segundo grado, tercer grado, estos órdenes tienen que ver con la cercanía que exista entre 2 personas que descienden de un antecesor común. Entonces hay parentesco en línea recta, padre, hijo, nieto, bisnieto, cuando la línea es recta, ascendiente del hijo al padre, al abuelo, al bisabuelo, o descendiente, hijo, nieto, bisnieto. Y la línea colateral es ascendiendo a un pariente común y descendiendo al pariente colateral. Por ejemplo, la relación entre hermanos es de segundo grado. ¿Por qué? Porque comparten 1 o 2 progenitores. Causante, progenitor, hermano. La relación con sobrino o tío ya es de tercer grado, entre primos es de cuarto grado. Ascienden hasta el pariente común, descienden hasta el causante. Vamos a repasar esto. Si hay alguna duda, me avisan. Pero entonces, teniendo presente esta forma de estos órdenes de parentesco, estos grados de parentesco, vamos a hablar de la sucesión. La primera sucesión es la sucesión de los descendientes, cuando la sucesión se reparte entre los descendientes. Está en el artículo 24-26 y dice: los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales. No importa si los hijos son matrimoniales o extrapatrimoniales, esta es una distinción que hemos superado hace muchísimo tiempo. No importa si los hijos son por técnicas de reproducción humana asistida o hijos nacidos por fertilización natural o hijos adoptivos. Todos reciben partes iguales. Entre todos hay igualdad en la distribución.
¿no? En la distribución legal, por supuesto, volvemos al tema. Si hubiera un testamento, el padre podría mejorar algunos en desmedro de otros, con el límite de la porción legítima, pero entre los hijos hay igualdad, al menos a los ojos de la ley. Todos reciben en partes iguales, no importa si comparten ambos progenitores o no, es decir, si los hijos son hijos del causante con una persona con la cual estuvo casada o no, no cambia en este sentido la distribución de la ley. Todos los hijos reciben en partes iguales la sucesión del causante. Derecho de representación. ¿Qué es el derecho de representación? Es el caso de que uno de los descendientes muera o fallece antes que el causante, ¿no? Quizás no es el orden natural de la vida, pero es algo que puede suceder. Es decir, una persona fallece, pero antes de fallecer, uno de sus hijos ya había fallecido y tenía a su vez hijos. Es decir, vamos a ver si lo podemos mostrar con un gráfico. Supongamos que fallece una persona que en vida había tenido 3 hijos, pero antes de fallecer esta persona, uno de sus hijos había fallecido. El derecho de representación es la posibilidad que tienen los descendientes de ese hijo fallecido antes que su padre, a poder participar en la herencia. Fíjense que es un supuesto distinto al que veíamos antes. Ya habíamos hablado del caso de que fallece una persona con 2 o 3 hijos y antes de iniciar la sucesión, uno de estos hijos fallece, ¿sí? Entonces, hay que hacer la sucesión del abuelo y la sucesión del padre, y en esa sucesión los hijos van a cobrar. Aquí es un caso diferente, es el caso en que al momento de fallecer el abuelo, uno de los hijos ya había fallecido. Por lo tanto, este no fue nunca heredero, porque al momento de la apertura de la sucesión del abuelo, ese hijo ya no existía. Pero sí tenía a su vez hijos este heredero, este hijo. O sea, nietos del primer causante. Tienen derecho a participar en la sucesión del abuelo por derecho propio, en este caso derecho de representación, lo que denominamos derecho de representación, los hijos de ese descendiente que falleció antes que el fallecimiento del causante. Bien. Supongamos, tenemos el fallecimiento de la persona que figura como abuelo, ¿sí? En esa sucesión, esa persona tiene 2 hijos, ¿sí? Al que denomina tío y al que denomina padre. Si el que denomina padre ha fallecido antes que el abuelo, en la sucesión del abuelo se presenta el sobrino en derecho de representación del padre y va a compartir la sucesión con el tío de este sobrino, ¿no? El otro hijo del causante. Este es el derecho de representación, es decir, la posibilidad que tienen los descendientes del descendiente fallecido de presentarse en la sucesión de su ascendiente. Dice, habíamos visto en el artículo 24-26 que los únicos herederos son los hijos. El 24-27 dice, los demás descendientes, nietos, bisnietos, etc., heredan por derecho de representación, sin límite de grado. Es decir, vienen por derecho de representación todos los demás descendientes. ¿Cuándo se aplica el derecho de representación? La representación o el derecho de representación tiene lugar en caso de premoriencia de uno de los descendientes, renuncia o indignidad. Supongamos que en la sucesión, como decíamos acá, del abuelo, el padre muere antes que el abuelo, esto es premoriencia, o el padre renuncia a la sucesión de su propio padre, que es el que figura como abuelo, o el padre es declarado indigno en la sucesión del abuelo. En estos casos, los que acá denomina en nuestro cuadro sobrino, o sobrinos, si hubiera más de uno, pueden presentarse en la sucesión del abuelo por derecho de representación de su padre. El caso más común, el caso más habitual, será el caso de premoriencia. Es decir, el hijo fallece antes que su padre y en la sucesión de esa persona que
el padre, que acá aparece como abuelo, se presentan los hijos de ese hijo, ¿no? Nietos del causante. Este es el derecho de representación. ¿Cuáles son los efectos? En caso de concurrir descendientes por representación, los nietos en la sucesión del abuelo, la sucesión se divide por estirpes, como si el representado concurriera. Si la representación desciende más de un grado, la subdivisión vuelve a hacerse por estirpe. ¿Qué quiere decir que se hace una sucesión por estirpe? Volvemos al cuadro. Quiere decir que si en la sucesión del abuelo se presentan los que acá denomina nuestro cuadro sobrino, y si hubiera más de uno, van a compartir la sucesión con el tío, como figura en nuestro cuadro, van a compartir la sucesión con sus tíos, pero no la van a compartir en partes iguales. Es decir, si, como en el ejemplo, hay dos hijos del causante, el tío va a llevar la mitad de la sucesión, el padre la otra mitad, pero no está porque ha prefallecido, entonces toda la parte de lo que se denomina padre se va a dividir entre sus propios descendientes, sean uno, dos o tres. Es decir, se divide por estirpe, no en partes iguales. Lo cual es lógico, si no, el que aparece como tío recibiría una parte menor. ¿Qué pasa con los adoptados? En el caso de la sucesión, el adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes. Por naturaleza, ¿no? Por concepción natural o por técnicas de reproducción humana asistida, algo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, no hay distinción entre hijos. Todos los hijos heredan igual, sea por adopción o no. Es el caso en que el adoptante es el causante. El adoptado es heredero. Vamos a otro orden sucesorio, que es el orden de los ascendientes. Es decir, cuando el que fallece es un hijo o nieto. Dice el artículo 2431, a falta de descendientes. Es decir, si no hay descendientes, recién solo en ese caso heredan los ascendientes, más próximos en grado, quienes dividen la herencia en partes iguales. Es decir, si hay descendientes, los ascendientes no heredan nada. Si no hay descendientes, sí pueden heredar los ascendientes. Fallece una persona con algún patrimonio, mayor o menor, sin hijos, pero con sus padres o abuelos vivos. Todos los ascendientes heredan en partes iguales, no importa, supongamos que lo heredaran sus abuelos, ¿sí? Si lo heredaran sus abuelos y tuviera por la parte de madre un abuelo, por parte de padre tuviera dos abuelos, son tres, pero de distintas ramas, los tres heredan en partes iguales, ¿no? Es un caso bastante excepcional, pero bueno, lo que dice la ley es que lo heredan en partes iguales. Si cuando fallece la persona están vivos sus padres o alguno de ellos y sus abuelos, alguno de ellos, heredan los de grado más próximo. Es decir, va a heredar él o los progenitores que estén vivos y los abuelos no heredan. El de grado más cercano hereda, el de grado más lejano no hereda. ¿Qué pasa con los adoptados? Habíamos visto el caso anterior cuando el adoptado es heredero y el adoptante es el causante, el muerto, el fallecido. Vamos a ver qué establece la ley en el caso de que el adoptado sea el fallecido. Y luego voy con la pregunta que nos hicieron en el chat, que ya la leo, la vi, el caso de María. Vemos el tema del adoptado y vamos con tu pregunta. Si el adoptado es el causante, es decir, la persona que muere sin dejar descendientes, si el adoptado muere y deja descendientes, lo heredan sus hijos. Y como vimos en el artículo anterior de sucesión de los descendientes, los hijos de ese adoptado, sean a su vez hijos adoptivos o no, heredan en partes iguales, sin distinción. Ahora, si muere el adoptado sin descendientes, si muere la persona adoptada, niño o no, o ya adulto, sin dejar descendientes, lo heredarán sus ascendientes. Ahora, ¿qué pasa en el caso del adoptado cuando muere y lo heredan sus ascendientes? ¿Cómo heredan los ascendientes biológicos y cómo heredan los ascendientes adoptivos? Lo que va a decir la ley es, si la adopción es una adopción plena, solamente lo heredan los ascendientes adoptivos. En cambio, si la adopción es una adopción simple, recuerdan ustedes,
que la adopción simple es aquella que no rompe el vínculo con la familia de origen, los bienes recibidos de la familia de origen los recibe la familia biológica, los bienes recibidos posteriormente o por otro título lo hereda la familia adoptante. Dice el artículo 2432, los adoptantes son considerados ascendientes. Sin embargo, en la adopción simple, no en la adopción plena, ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia biológica o de origen, ni la familia de origen hereda los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. Estas exclusiones no operan si, en su consecuencia, quedan bienes vacantes. Supongamos que no tuviera familia de origen y solamente tuviera familia de adopción, bueno, todo va a heredar la familia de adopción, no importa si son bienes gratuitos recibidos anteriormente a la adopción o de ese lado de la familia. Para todos los demás bienes, es decir, los bienes no recibidos a título gratuito, los adoptantes excluyen a los padres biológicos. Es decir, es la única excepción en relación a la adopción en el caso de los adoptados causantes, cuando fallece el adoptado y no deja descendientes, sino solamente le quedan ascendientes. Nos pregunta María, en el caso de una enfermedad terminal y que la persona no tenga descendientes, en ese caso, ¿puede elegir los ascendientes? Bien, esto tiene que ver con que si puede elegir, estamos hablando del caso de que pudiera testar. La única forma que tiene la persona de poder decidir sobre los bienes para después de su fallecimiento es en el caso de testamento, ¿sí? Podría ser un testamento, sea que tenga ascendientes, descendientes o cónyuge, podría ser un testamento. Es cierto, lo vamos a ver en unos minutos, que va a tener más libertad para testar si tiene solamente ascendientes y no tiene descendientes. Pero puede hacer un testamento y podría, por ejemplo, favorecer a unos ascendientes en desmedro de otros. Es decir, dar más patrimonio a algunos ascendientes. ¿Y puede ser el caso contrario, profe? Que un heredero tenga menos que otro. Claro, Restricciones, por así decir. si está favoreciendo a algún ascendiente, si está favoreciendo a alguno, o los otros van a tener menos, es cierto. Vamos a ver que no puede dejar sin nada a descendientes, ni a los ascendientes, ni al cónyuge. O sea, no podría el causante por testamento dejar sin cero de patrimonio de la herencia a sus hijos, o si no tuviera hijos, a sus padres, y si estuviera casado, a su cónyuge. Es decir, no puede excluirlos de la herencia a estos órdenes hereditarios. No los puede sacar de la herencia. Pero sí podría favorecer más a algunos que a otros. Podría darle más a uno. Entonces, uno va a recibir mucho más que otro de heredero. Pero todo tendría que ser por testamento. Recuerden que Deje la manzana de la discordia. Sí. Es una decisión legal, digamos. Ahora lo vamos a ver cuando hablamos de porción legítima. No es así en todos lados. En Estados Unidos hay muchos estados que admiten que el causante pueda hacer un testamento excluyendo totalmente a todos o algunos de sus herederos, es decir, donde puede decir con mucha libertad a quién le corresponde su patrimonio, ¿no? No es el caso de Argentina, que para algunos herederos, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, no los puede excluir totalmente de la herencia. El tercer orden sucesorio es la sucesión del cónyuge. En el caso de la sucesión del cónyuge, vamos a tener tres posibles hipótesis. Que el cónyuge participa junto con hijos u otros descendientes, que el cónyuge participa junto con padres u otros ascendientes y que el cónyuge participa con parientes colaterales, hermanos, tíos, primos, sobrinos. En el primer caso, el cónyuge participa junto con los descendientes y en partes iguales. Dice el artículo 2433, si heredan los descendientes, o sea, si participa cónyuge con descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. El cónyuge hereda la misma porción que el hijo. En todos los casos en que el viudo o la viuda es llamado a la concurrencia con descendientes,
el cónyuge no hereda nada en la porción de gananciales del fallecido, del causante. Es decir, ¿qué podemos decir del cónyuge? Si el cónyuge participa junto con descendientes, fallecido el causante, ¿no? Cónyuge que fallece, el cónyuge que lo sobrevive, cobra, le corresponde por la extinción del matrimonio la mitad de los bienes gananciales. Esos son propios, esos son de esa persona. Le corresponden por extinción del matrimonio. Lo vimos cuando hablamos de los efectos patrimoniales del matrimonio. Fallece uno de los cónyuges, el otro vivo cobra la mitad de los gananciales. De la otra mitad de los gananciales, como dice la segunda parte del artículo 2433, no hereda nada. Esa parte de gananciales se reparte exclusivamente entre los descendientes. De la parte de bienes propios del fallecido, sí hereda el cónyuge igual que si fuera un hijo. Una parte igual a la del hijo. Es decir, que cuando comparten la sucesión cónyuge y descendientes, el cónyuge vivo queda con la mitad de los bienes gananciales, como su parte de los bienes gananciales, y cobra una parte igual que los hijos en los bienes propios, pero no hereda los demás bienes gananciales del fallecido. Claro que, bueno, como decíamos, como hay dos regímenes de bienes gananciales, de bienes en el matrimonio, recuerden que está el régimen de comunidad de ganancias o de bienes gananciales y el régimen de separación de patrimonio. Si hay un régimen de separación de patrimonios en el matrimonio, bueno, no hay gananciales, con lo cual esa última parte del artículo, la de que no hereda en los bienes gananciales, no se va a aplicar. Solo se aplica cuando el sistema de matrimonio sea el de bienes gananciales o comunidad de ganancias. Segundo supuesto, ¿qué ocurre si comparten la herencia ascendientes y el cónyuge? El cónyuge lleva la mitad de todo, de los bienes gananciales que le quedaron al causante y de los bienes propios. Es decir, si comparten la herencia el cónyuge sobreviviente con sus suegros, el cónyuge lleva la mitad del patrimonio. Es decir, ante el fallecimiento del causante, por extinción del matrimonio por fallecimiento, se queda con la mitad de los gananciales. De la otra mitad de los gananciales lleva de vuelta la mitad. Y de los propios del causante lleva la mitad. Por último, ¿qué ocurre si participan el cónyuge con parientes colaterales? A falta de descendientes y de ascendientes, el cónyuge hereda todo el patrimonio, excluyendo a los demás colaterales. Es decir, no comparte la herencia con hermanos del causante, primos, sobrinos del causante. Se pierde la vocación hereditaria en caso de divorcio o separación de hecho, ¿no? Cuando a falta de convivencia, judicial o no, puede ser una decisión judicial de no convivir o una decisión de separarse, no judicialmente, extingue la vocación hereditaria. Es decir, no hereda el cónyuge si está separado, si está divorciado, claramente, o inclusive si está separado de hecho. El cuarto orden sucesorio es el orden de los colaterales, es decir, cuando comparten un ascendiente común, por ejemplo, la sucesión entre B y C. Si B fuera la persona que falleciera sin cónyuge, sin descendientes y sin ascendientes, quien hereda es su hermano, que está en segundo grado, que es C. La sucesión de los colaterales se distribuye hasta los de cuarto grado inclusive, no más allá del cuarto grado. Es decir, cuarto grado, aquí estamos viendo, entre primos, por ejemplo. E es primo de F y están en cuarto grado. ¿Por qué? Porque es hijo de B, primer grado, nieto de A, segundo grado, sobrino de C, tercer grado, primo de F en cuarto grado. Hasta el cuarto grado hay capacidad, hay vocación hereditaria. A falta de descendientes, ascendientes y del cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Los colaterales de grado próximo excluyen a los de grado ulterior. Quiere decir que si hay hermanos, los sobrinos no van a cobrar. Los de grado más cercano cobran.
salvo el derecho de representación de los descendientes del hermano hasta el cuarto grado en relación al causante. Los hermanos y descendientes de hermanos desplazan a los demás colaterales, ¿no? Si hay hermanos o sobrinos, estos cobran antes que los demás parientes colaterales. La ley ya no distingue si es hermano de una relación o de doble vínculo, es decir, cobran lo mismo los hermanos, sean hijos del mismo progenitor o diferente progenitor, no hay diferencia en este punto. Si no existen herederos, o sea, si no hay ascendientes, descendientes, cónyuge o parientes hasta el cuarto grado, o todos renuncian, pasa al Estado. A pedido del interesado del Ministerio Público, se puede declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes, ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes mediante legado. Concluida la liquidación, el juez manda entregar los bienes al Estado que corresponda, Estado nacional, provincial o la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la ubicación de los bienes. Por último, la cuestión de la porción legítima, que tiene que ver con lo que yo les explicaba, que hay algunos herederos que no pueden ser excluidos totalmente de la sucesión del causante. No puede dejar sin ninguna porción de la herencia. Es lo que se conoce como porción legítima o porción de ley. La contracara es lo que se conoce como porción disponible. Dentro de la herencia de una persona, una parte de su patrimonio está, digamos, obligatoriamente o legalmente distribuida entre algunos de sus herederos, es lo que se conoce como porción legítima, y otra parte la persona puede disponer o puede distribuir como quiera, es lo que se conoce como porción disponible. Del 100% del patrimonio, una parte es porción legítima, una parte es porción disponible. A los herederos que tienen porción legítima, se los conoce como legitimarios. No todos los herederos tienen porción legítima. Dice el artículo 2444, tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos, a título gratuito, los descendientes, hijos, los ascendientes, padres o el cónyuge. Estos son los únicos herederos legitimarios. ¿Cuál es la porción legítima de cada uno de estos? Es de 2/3 para descendientes y de 1/2 para ascendientes y cónyuge. Es decir, si una persona tiene hijos, al menos 2/3 de su patrimonio, del total de su patrimonio, debe ser distribuido entre sus hijos. Y entre estos, a su vez, en partes iguales. Entonces, una persona que tiene hijos podría disponer de 1/3, la parte disponible, para poder beneficiar a uno de sus hijos, más que a los otros, o a otras personas. Pero 2/3 al menos se tiene que distribuir entre sus hijos. Estas porciones, es decir, esta proporción, se calcula sobre la suma del valor de la herencia al tiempo de la muerte, más los bienes donados en vida, ¿no?, computables para cada legitimario, a la época de partición, según el estado del bien, a la época de la donación. Es decir, que para calcular la porción disponible se toma lo que tenía el causante al momento de su muerte, el valor de la herencia al tiempo de la muerte, más las donaciones, o sea, los regalos que haya hecho el mismo causante a sus herederos. Porque si ya en vida le dio una gran parte a uno de sus hijos, por ejemplo, eso se va a computar en la sucesión a cuenta de la herencia. Hay una excepción, o sea, la posibilidad de una mejora a favor de algún heredero con discapacidad. Esto es una previsión interesante de la ley, que admite que pueda el causante mejorar más allá de la legítima, pueda afectar la legítima cuando alguno de los herederos tuviera alguna discapacidad, una posibilidad que tiene para darle una ayuda mayor a la persona con discapacidad. Dice que el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, incluso mediante un comiso, además de la porción disponible, es decir, además de lo que ya tiene disponible, 1/3 en caso de descendientes o la mitad en caso de ascendientes o cónyuge, de 1/3 de la porción legítima, o sea, de los 2/3 que le quedaron, 1/3 más lo puede aplicar como mejora a los descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos se considera persona con discapacidad toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada física o mental que en relación a su edad o medio social implica una desventaja considerable
para su integración. Es decir, es una medida solidaria de la ley que le permite al causante, además de ayudar a esa persona con discapacidad con su propia porción disponible, le permite tocar la porción disponible, la porción legítima, perdón, en el caso de hijos, esos 2/3 de la porción legítima, y de esos 2/3 separar 1/3 más para beneficiar a ese heredero con discapacidad. La verdad es un caso bastante excepcional, pero bueno, es una previsión que establece la ley en beneficio de la persona con discapacidad, una medida solidaria para ayudarla a la persona, para beneficiarla excepcionalmente o en una mayor medida en razón de esta situación de discapacidad. Bien, estos eran los contenidos que quería compartir con ustedes.